Eunon, estamos aquí en el molino de Serrota para contar una historia curiosa. Es que en el pasado la gente no era idiota. La gente sabía comportarse, construir sus cosas. Por ejemplo, en la zona del Mezzogiorno francés hay unos saltos de agua que servían también para generar cosas. Entre los elementos, el pan. Decían pan y circo, y alegría en el pueblo romano. Bueno, pues ese elemento, en esa etapa mal conocida como la Edad Media, pues siguieron aprendiendo y conociendo elementos. Por ejemplo, en el País Vasco, en el Señorío de Vizcaya, está reconocido en mapas del siglo XV, el año 1400, tenemos circunstancias como los molinos, como elementos importantes junto a las ferrerías para la formación de, bueno, pues, por ejemplo, pan y otros elementos. Hubo un curioso momento en el que, digamos que los molinos habitualmente en Vizcaya, en el señorío, eran de agua. Necesitaban la pluviosidad y necesitaban, evidentemente, de ese elemento de H2O para mover las circunstancias, los mecanismos, los engranajes de dentro, para esa fuerza que transmite el agua, corresponderla las muelas y dientes para, por ejemplo, hacer harina. Hubo un curioso momento, en el que, bueno, la naturaleza hace las suyas. El ser humano ha progresado cuando ha saltado de la naturaleza, se ha separado de ella y ha creado su propio entorno. Hubo un momento en el que no hubo agua durante un tiempo continuado. A veces se establece esa idea, incluso hoy, de hacer grandes procesiones, llevar a la Virgen a hombros, decir, que llueva, por favor, amada Virgen, tráenos agua. Y a veces llueve y otras no. Pero hay otra gente, ejemplo, el autor de este molino, que está aquí en Aiserrota, de origen irlandés, tuvo la idea de, vale, no hay agua, vale, voy a establecer otro mecanismo para obtener la energía suficiente para poder moler. Problema, bueno, este tipo de construcciones en el pasado no se hacían de un día a otro, se tardaba en construirla y por lo tanto había que procesar esa obra durante un cierto tiempo. Y en ese tiempo es curioso porque el viento cesó y las aguas volvieron. Por lo tanto, el molino de Aiserrota, que iba a ser un elemento de ingeniería maravilloso, al final no sirvió para nada. Cuando estaba ya construido, no pudo ser utilizado, porque los elementos a los que iba a sustituir volvieron a funcionar. Por eso tenemos este bonito molino aquí, gracias a ese irlandés, en esta zona donde hay bastante viento habitualmente, pero que la mala fortuna, la diosa fortuna, hizo que no pudiera servir para el propósito original, pero ha servido para que en los aledaños, aquí debajo, hubiera un restaurante llamado Cubita y Serrota, un poco caro, un poco elitista, ciertamente. Quizá aquí lo que mejor vendría, en tiempos como los actuales y los que van a venir, sería una cervecería. Como ha habido muchas en Getxo. Iba a decir ahí, pero ahora mismo la cervecería única que se me ocurre es la que está cerca del centro de Berango. Hubo una en la zona de Fadura, hubo otra zona urbana, en una lonja, más hacia el entorno del mercadillo de Algorta. Hubo otra en la zona cerca de donde puso Ramiro Pinilla una de sus casas señoriales, cerca del cruce de Venancios. Pero actualmente, que recuerdo, no, en territorio de Getxo, formalmente, no recuerdo que haya ahora mismo una. Sí, porque yendo de la zona de
cosa un poquito hacia Verango, la tradicional cervecera, pero eso está ya en zona de Verango, por lo tanto, quizá un objetivo interesante para alguien que tenga dinero podría ser una pequeña cervecería en este lugar. Por lo tanto, hay que ciertamente reinventarse, un poco como hizo el irlandés, tratando de reinventar el sistema de obtención de energía con este molino de viento, que no era lo que se estilaba cuando se estilaban molinos de agua. ¿A qué viene todo esto? Pues evidentemente estamos en una zona cerca de donde se iba a hacer las famosas chorrocientas mil viviendas en el ámbito del plan general que se cristalizó en el año 2000-2001, pero que se tenía que modificar porque, bueno, las circunstancias cambiaron y todo aquello y bueno, pues es en hecho, pues siempre hay que actualizarse y ponerse al día. Ahora estamos ya con la forma de camino hacia la aprobación definitiva. Costará bastante para el plan de ordenación general urbana en un municipio en el que, evidentemente, parece que la ciencia establece la idea de que, como mínimo, hay que mantener el arraigo de la gente. Lo mismo que en antiguos se establecían mecanismos para generar PIB, como diría Óscar Vara, el profesor. Bueno, pues establecer esa riqueza para poder establecer el arraigo de los naturales en el territorio en el que estamos viviendo. Y por eso se hicieron estas iniciativas. Primero, la del molino de Iserrota, y segundo, restaurantes como este, a pesar de que, como digo, me parecía más un elemento elitista y no tanto popular. Por eso, el ámbito del planeamiento urbano hay que adecuarlo a los tiempos que concurren, porque evidentemente no era la misma la situación en el año 2001 que la de 2006, que la de 2 años después, en el año 2008, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que evidentemente después, en el año 2014 o en el 2020, respecto al actual 2022, y por supuesto, evidentemente hay que establecer ciertamente lineamientos que vayan más allá de lo puntual y evanescente y concupisciente para establecer unos lineamientos más allá hacia el futuro, dando posibilidades de desarrollo a todas las gentes, no siempre en el entorno de lo público, porque a veces hay que establecer la ventaja competitiva para que el privado pueda tener iniciativas, poder crear elementos. Ciertamente, aquí abajo, allí, está el antiguo Hotel Maitena. Es una pena, ahora actualmente está cerrado, pero era una institución privada, un hotel muy cuco, muy bonito, con una entrada doble, con una zona de porche y una entrada para ciertos coches que pudieran aparcar ahí dentro, en la zona del inicio de la avenida Maidagan. Pero parece que no funcionó. No ha funcionado y ahora está tapiadas las ventanas y es una pena, ciertamente. Pero es la oferta y la demanda, es el mercado, amigo. Ahí es donde se sitúan las circunstancias. Evidentemente esto es distinto porque esto es una concesión municipal, pero también es cierto que uno tampoco deja de entender muy bien ese tema de patrimonio como el ámbito de paradores o el tema de concesiones para determinadas circunstancias. Al fin y al cabo, esto acabó siendo un elemento, como sabes, el cubita, es un elemento de guecho, sí, muy de guecho, pero bastante, un poco como allí está el Carola, el restaurante, en la zona del Puerto Viejo, sí, vale, fantástico, pero estamos hablando de menús restauración de 60 a 70 euros por persona. Esto, evidentemente, ¿cuántas personas lo pueden hacer? Recuerdo ahora mismo cuando en tiempos de Nilo Tempore, en tiempos de mis padres, decía mi profesora de historia que el lujo más asiático era poder ir por lo menos una vez a la semana, a la cervecera y poder establecer el vínculo con unas aceitunas, unas patatas fritas, como lujo más asiático. Quizá acabemos teniendo en las próximas sesiones, décadas, años, meses, esta circunstancia en la que el lujo más asiático de la media de la población sea esta circunstancia de acabar yendo un día a una cervecera a tomar una caña, unas olivas y tal vez unos nachos, por cambiarlo de las patatas fritas. Pero ciertamente eso, por eso decía el asunto de... Pero es eso. El ordenamiento va más allá de hacer lineamientos para viviendas. Evidentemente, es importante la vivienda, es importante, sobre todo en un municipio en el que parece haber varias
centenas, incluso algunos miles de viviendas que están vacías, ¿no? Como puede ser hasta, dicen que 3.000 fuertes solventes, y digamos que precisamente es difícil, porque a veces se establece el dogma, se establece la ideología, con indiferencia de si es Guecho, Portugalete, Bermeo, Verango, Pamplona, Cádiz o San Petersburgo o Berlín. Se establece que el futuro, la ola del futuro, tiene que ir por este lado, y la ideología, dice el manual universal de lo que tiene que ser, va por aquí. Evidentemente, las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, si en un lugar tienen viviendas por el prurito de decir que la tienen, que no necesitan venderla, que tienen la vivienda como un elemento de patrimonio y simplemente prefieren que ésta tenga un estatus y un valor elevado, evidentemente esta gente no querrá competencia y no querrá evidentemente que haya mayor oferta y que haya mayor número de viviendas que evidentemente haga de colchón hacia abajo para el nivel medio del precio de la vivienda, a pesar de que evidentemente pueda ser mayoritariamente en alquiler. Pero evidentemente el tema de la vivienda, cuando hay mucha gente que exige vivir en Guecho, no hay más que ir a las solicitudes en el Instituto de Vivienda del Gobierno Vasco. Más allá de eso, evidentemente hay que prever dotaciones, hay que prever continuidad urbana, porque evidentemente es muy difícil lo que pasa, por ejemplo, en Sopelana o pasaba en Aro, de establecer viviendas, tomar por culo, y empezar en tomar por culo, lindando con el pueblo de al lado, o con la mar, como sucede en Sopelana, estableciendo ese modo de transporte, de agua, de electricidad, que es importante para poder vivir bien. Recogida de basuras, evidentemente encarece los impuestos y tributos que el municipio te acaba cobrando como persona que vive en uno u otro municipio. Por lo tanto, evidentemente estas cosas acaban teniendo repercusión no solamente en el término municipal y en el ayuntamiento, sino también acaban teniendo repercusión en la persona que tiene residencia en esa vivienda. Es decir, acaba teniendo que pagar más, a fin de cuentas, a final de mes. Y eso, evidentemente, cuanto más cerca de servicios sociales, de entidades, del entorno urbano, no solamente por el beneficio de estar al lado de un ambulatorio, de supermercados, de tiendas, o de elementos de transporte público. Evidentemente, esto en Guecho está bien establecido, y en las zonas donde ha habido crecimiento urbano, por ejemplo en la zona de Aiboa, está al lado no solamente Fadura como elemento de esparcimiento, sino también la estación de Aiboa como elemento de conexión con el resto del Gran Bilbao. Tenemos también los ascensores y las rampas que se han instalado para la accesibilidad. Tenemos otros montones de elementos que están allí a la hora de establecer esa vinculación, y la cercanía, por ejemplo, con el llamado barrio de la Humedad, con sus centros comerciales, el entorno de las antiguas Uves, que es una zona donde se ha dejado la zona bastante bien, con su entorno de plazoleta y su zona peatonal. Pero es eso. Además de todas estas cosas, hay que prever zonas, por ejemplo, cerca de la zona de Martiturri, la unidad de donde están las llamadas gasolineras, para desarrollo industrial, porque necesitan ampliaciones, necesitan más suelo para generar más PIB, más riqueza, porque evidentemente no puede establecerse la idea de que Guecho para el futuro va a ser una zona de retiro de elefantes, ¿no? Zona donde la gente vive a dorar sus últimos días en la tierra y vivir en soledad y en tranquilidad al amparo, por ejemplo, en la zona de San Ignacio y de Neguri, en casas señoriales, al ambur de los buenos criados filipinos, que por supuesto el día de las elecciones van y votan bien con el señorito o señorita, y por eso pues tenemos la composición del segundo y tercer puesto en el pleno municipal, que es
mucha plata, acaban votando bien al Partido Popular, por supuesto, todos en comandita. Por eso está la diferencia de proyección de voto entre unas zonas y otras del municipio. Pero eso no importa, no pasa nada. La gente tiene derecho a votar libremente, ¿verdad? Puede elegir, ir al colegio electoral, coger la papeleta que quiera o llevarla de casa y libremente votar. Incluso al partido por un mundo más justo, ¿verdad? A lo que quieran, evidentemente. Esto es un mundo libre. ¿Y por qué es un mundo libre? El libre comercio, la libertad de empresa, la propiedad privada merece y amerita un puesto en el frontispicio del respeto a la legalidad. Y por supuesto, por eso, precisamente, hay que ser muy justos a la hora de establecer esa vinculación para que, por ejemplo, en los locales comerciales que quieran establecerse, precisamente, si los que existen no quieren salir a concurso público, a establecer la relación con el común, con el público, pues igual, la única posibilidad es establecer vínculos a través de la ampliación de, si hay 100, duplicarlos, hacer una oferta de 200 locales comerciales para que, bueno, pues evidentemente la posibilidad de acceso a esos locales comerciales en un lugar como Guecho, en donde el estándar de valor dotacional dado por los propietarios es elevado. Y por eso, evidentemente, hay que establecer esa relación en donde lo que algunos núcleos privados, particulares, de lobby, de presión, puedan establecer, a veces puede tomarse nota, y otras hay que hacer justo lo contrario, en base a lo que la mayoría social necesita, lo conozca o no, porque a veces el DAFO, los elementos, como diría Ortega, aquello de no sabemos lo que nos pasa, ya eso es lo que nos pasa, pues ese diagnóstico necesario, previo para las actuaciones políticas públicas, es lo primero que hay que hacer, se conozca o no se conozca. Y aunque no lo conozca el público, hay que actuar en base a ese diagnóstico realizado. Y evidentemente, si es necesario una incidencia pública para establecer mayor proceso dotacional, ya sea, por ejemplo, en vivienda, ya sea en locales comerciales, ya sea en zonas industriales, para luego traspasar la responsabilidad al privado, que adquiera esos derechos y obligaciones, pues es un elemento que habrá que hacer sin, evidentemente, endeudar al ente público, porque eso, al fin y al cabo, genera deuda, déficit, y acabamos pagándolo todos los que contribuimos estando empadronados en el término municipal, y por eso es evidente que hay que tener todas estas cosas en perspectiva. En la misma perspectiva que, como digo, a veces se cometen errores, a veces se cometen fallos, pero esto es cuestión de generar posibilidades, porque una de las cosas que de manera trascendental hay que tener en cuenta y aprender es que no se puede establecer la doctrina. Por ejemplo, ahora veo un joven imberbe que va en triciclo. A nuestros jóvenes hay que darles oportunidad de que fallen, de que se equivoquen. Pues es una de las lecciones que hay que incorporar al currículum escolar. La idea de que si uno no acierta la primera es un fracasado, un tema importado del mundo anglosajón, concretamente del ámbito de los Estados Unidos de América. Los grandes emprendedores han fracasado 100 veces antes de hacer un primer éxito. Por ejemplo, dicen que Edison habló que no es que adquiriera un éxito a la hora de generar la bombilla, sino que primero hizo miles de fracasos de cómo no se podía lograr la bombilla antes de que encontró la forma de cómo darle forma. Por eso es interesante. Es interesante frente al elemento molino de Serrota, que fue un intento noble ahora establecer el vínculo con la energía para el molino, en un momento en el que no hubo agua. Luego volví a ver, la naturaleza es así de jodida, pero nos queda el recuerdo, nos queda el elemento arquitectónico muy interesante para el elemento riqueza urbanística de Guecho, que es símbolo, es uno de los símbolos del municipio. Incluso se dan esos bonitos trofeos, el molino de Serrota, que evidentemente yo no tengo ninguno, pero he visto darlos muchas veces, y por lo tanto en tono de plata se dan a las personas ilustres del municipio o como regalo a los visitantes de pedigrí. Y bueno, pues evidentemente
está también al lado el tema del cubita y lo que hemos hablado del tema restaurante. Tal vez la proyección que pueda tener en forma de cervecería, si es que alguien se anima, que creo que podría tener cierto elemento beneficioso. Y evidentemente, pues la proyección a la hora de generar espacios urbanos que puedan incorporar zonas naturales, evidentemente, que todo pueda estar bien ordenado, pero evidentemente debemos terminar la idea en que Getxo es el lugar donde mejor calidad de vida hay de todo el estado. Esto lo dicen multitud de indicadores. Por ello, tal vez está vinculado el hecho de que sea también uno de los que tiene mayor costo en la carestía de la vida, ¿no? La cesta de la compra y todos estos elementos también. Y evidentemente también va vinculado el hecho de que a nivel de renta pues está en el top 10 de los términos municipales del Estado español. Por eso también hay que olvidarse de manuales, de dogmas, de ámbitos intelectualoides falsamente establecidos, que son hijos de ramas podridas de otros ámbitos ideológicos, no como enfrente, en el ámbito de Portugalete o de la zona minera, que tienen otras circunstancias. En este lado hay manuales ideológicos, identitarios, dogmáticos, que no aterrizan, y precisamente por eso hay que alabar cuando el equipo de gobierno, ya sea en los anteriores como el actual, establece prioridades endogámicas en el sentido propias de Getxo, sin abrir más que puertas al exterior, aprendiendo de otras experiencias que puedan ser parecidas, pero siempre endógenas. Perdón, no dije endogámicas, no, endógenas. Lo endógeno es lo bueno, endogámico sería como tener un círculo cerrado. Me disculpo, ¿no? Yo también soy imperfecto, puedo equivocarme, pero creo que después del proyecto de plan general de ordenación urbana, pues, que está en proceso de evaluación, yo creo que es razonable dar un valor y apostar al beneficio de la duda de que pueda ser un desarrollo hacia el mañana de Getxo armónico y lo que necesiten las presentes y futuras generaciones. Por eso creo que hay que darle un voto de confianza y generar esa ilusión dentro de los límites que pueda marcar el plan general nuevo, para que cualquier persona particular pueda dentro de ello poder generar y plasmar sueños personales y colectivos para el mañana, como otros hicieron en el pasado. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpen.